Egunon, 17 de enero de 1966. Cerca de las costas de España colisionan dos aviones estadounidenses. Caen 4 bombas atómicas, 3 en las cercanías de Palomares y otras en las proximidades de Almería, en el mar. Hay una película con cierto actor del año 2000 en la que aparece el incidente como submarinista, hablando de los submarinistas negros. No pondremos el nombre Cobagodi Jr. para poder hablar de la memoria de todos aquellos submarinistas que sirvieron en la Marina de los Estados Unidos, en parte bajo la losa del racismo. Bueno, pues en esa película del año 2000 está parte del incidente con esta cuarta última bomba que fue localizada en el mar. Y tenían miedo porque pudiera ser localizada antes por los soviéticos y fuera chorimangada, como te pueden imaginar en plena Guerra Fría. Pues esas cosas son dar alas y armas al enemigo para que puedan investigarte. Este suceso no fue el único que sucedió en la Guerra Fría en cuanto al incidente de poder incorporar un arma atómica en situaciones de Broken Arrow, como la película de Nicolas Cage y con Nicolas Cage, John Travolta. Nicolas Cage no sirve para nada, no se confundan. John Travolta y el señor aquel. Bueno, pues Broken Arrow, la película de John Woo, es una propuesta interesante, pero de Broken Arrow se refería básicamente a un incidente con arma nuclear, flecha rota, como sucedió en Groenlandia o como sucedió en Almería, en la vertical sobre Palomares, en la que un bombardero de los Estados Unidos, que tenía 4 bombas, estaba aprovisionándose en vuelo de combustible, porque en ese momento, en los años 60, tenían los Estados Unidos la idea de que los bombarderos estuvieran siempre volando para tener una protección global del propio suelo de los Estados Unidos y de sus aliados. Lo mismo que también en el mar estaban los submarinos nucleares con ojivas patrullando, por ejemplo, por el Atlántico Norte. Y hubo ese incidente en el que hubo un choque, en el que acabaron cayendo las bombas, las 4 bombas, y cayeron en un pueblo español. Por lo tanto, eso acabó siendo conocido sobre todo en el Estado español y en el ámbito español. Una de las cosas que se acabó conociendo es aquel famoso baño del embajador de los Estados Unidos y de Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, de propaganda, vamos, el Goebbels de la época, tratando de enseñar al pueblo español de que las circunstancias eran menores de las que se creía o que podían ser, y que todo estaba controlado y que la gente se podía incluso bañar, lo cual me parece una temeridad porque se bañaron en enero del año 66 y en enero el agua está generalmente bastante fresca. No diré fría porque el agua nunca está fría, ni siquiera en el Atlántico, pero un poquito fresca pues podía estar. Todo este ámbito del tema nuclear incluso ha acabado coleando décadas después por la limpieza de las tierras que fueron contaminadas. Siempre ha habido reportajes en la televisión, los que encontraron Pepe de la Bomba, bueno, pues gente del pueblo de Palomares que bueno, pues, se vieron vinculados en esa trama internacional en un pequeño pueblo de Almería. Y todas esas vicisitudes respecto a una guerra internacional no declarada y siempre fresca, como el agua, como era la Guerra Fría. Eso sí, hay una cosa que quisiera comentar, que es el hecho del proyecto Islero. Aprovechar las circunstancias de este aniversario respecto al tema nuclear de Palomares con respecto a la operación Proyecto Islero, que tenía su cabeza visible, por ejemplo, en el señor Cajero Blanco. Una operación que hay un libro,
un libro sobre Islero, de uno de sus jefes científicos, respecto a la apropiación de la arma atómica por parte de España. Incluso luego se dirá en las décadas posteriores que uno de los pocos países con circunstancias políticas, económicas, prácticas, científicas, culturales, de todos los ámbitos, para desarrollar armamento atómico, y que no lo hizo fue España. Aunque sí, allí había un proyecto para engendrar el arma atómica, incluso curiosamente apoyado por la Francia de Gaulle, que a través de Vandellós y la producción en centrales nucleares civiles, lo cual enlaza con el arma atómica iraní, con el intento de uso civil, aunque las centrifugadoras que se compran y se desarrollan están muy por encima, no solamente del 5% y del 30%, sino que se va subiendo el listón, como ya denunció el primer ministro Bibi Netanyahu en la ONU. Pero a nadie le hizo caso. Cosas que pasan. Pues la aportación de Francia de la tecnología nuclear civil, que tenía para enriquecer el uranio y el plutonio, tanto en cuanto, bueno, partes y componentes fundamentales de la arma atómica, a través de lo producido en la central nuclear de Vandellós 1 en Tarragona, pero digamos que después aquello fue cortocircuitado dentro del propio régimen, en tanto en cuanto se permitió la incorporación en el accionariado de empresas privadas que tenían vinculaciones diversas. Y claro, para quitar la culona, como decía Queipo de Llano, Franco, pues siempre pensó que los estadounidenses iban a enterar de todo, y no tenía arrestos para enfrentarse a los estadounidenses, como por ejemplo si hubieran querido los franceses en este ámbito nuclear, que era lo que querían, que España les acompañara en la arma atómica. Y dice, cuenta, ¿por qué todo esto? Porque dice que había un ámbito muy concreto de laguna en tanto en cuanto investigación cortocircuitada por las limitaciones de estar en un país que hasta el año 59 estuvo con limitaciones presupuestarias, incluso con cartilla de racionamiento, y que hasta el año 59 con el proyecto de estabilización económica no pudo salir del bache en el que se había metido económicamente en el año 36 y llegar a límites de bienestar previos al inicio de la guerra civil. 36 a 59. 23 años, casi 25 años, en los que la economía española no se volvió a poner al nivel previo de la conflagración civil. Por tanto, en los años 60, a no ser que los efectos provenientes de el desarrollismo, la incorporación de los tecnócratas y todo aquello que se dijo, y del plan de estabilización que estaba vinculado en parte al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, aunque esto no se suele decir, Óscar Maragaño lo comenta a veces, pues todo eso permitió la entrada de divisas y en parte el impulso al proyecto Operación Islero, que era el de la construcción de la arma atómica española, que es un tema interesante porque dice el propio personaje en un libro que es curioso, porque hay una anécdota respecto a ese libro, porque lo adquirí a través de Twitter a una librería de Santander. Por Twitter les dije, oye, ¿tenéis este libro? Porque quiero reservar uno, y me dijeron, sí, aquí lo tienes, te está esperando, a la librería Gil de la Plaza Pombo en Santander. Bueno, pues ese libro dice una cosa muy interesante, que es que se cogió de Strangis una de esas bombas que cayeron en tierra, se llevaron a Madrid al centro de investigación en los que se estaba llevando a cabo lo del proyecto Islero, la operación Islero, en parte bajo el padrinazgo futuro del almirante Cajero Blanco. Y pues luego de esa investigación se volvieron a poner las cosas en su sitio y devolverlas a Palomares, donde fueron encontradas
por gente sencilla como aquel Pepe el de la bomba y todo aquello, que dio para noticieros del nodo y para los papeles de la época. Y bueno, pues los estadounidenses si se enteraron de algo, pues no dijeron nada. Eso sí, posteriormente, en los años 70 acabaría derrapando y desbarrando el proyecto definitivamente. Hay quien dice que una de las razones por las que se permitió o se dejó hacer a ETA en el accidente, atentado, asesinato de Carrero Blanco en el año 73, el 20 de diciembre, fue por el empeño del almirante en la operación Islero, que en parte tiene colusión, como digo, explicado por el propio autor, que repitiendo las palabras que dije con respecto al libro de Pilar Urbano, el el peso del trono o aquella de las grandes memorias, también este libro de la Operación Islero, pues si quieres guardar un secreto, escríbelo en un libro porque no lo va a leer nadie. No lo va a leer nadie. Y los que lo van a leer, pues somos una minoría muy pequeñita. Y si alguien lo va a leer, no lo va a dar ningún crédito. Pues luego, posteriormente, el día 22 de febrero del año 81, concretamente el 23 por la mañana, llegó una carta a la Organización de la Energía Atómica en Viena, dando el placet para la incorporación al Tratado de Proliferación Nuclear. Curiosamente, eso el 23 de febrero del 81, en el que pasó algo en Madrid. Mejor no acordarse. Pues eso, simplemente quería aprovechar esta circunstancia de la memoria de el accidente, este sí, accidente de Palomares, para recordar todo aquello del arma atómica española, la afección respecto a, por ejemplo, la energía atómica, respecto a la energía civil, a la energía militar, respecto a la producción de armas nucleares y a todo el desafío que supuso luego la incorporación de España en el Tratado de No Proliferación Nuclear y las consecuencias también, ¿por qué no?, del arma nuclear, esas 4 bombas que cayeron en Palomares este 17 de enero del 66, hace pues 54 años, y que merece conocerse pues las consecuencias que pudo tener y que puede tener incluso actualmente en todos los ámbitos, y simplemente este vídeo sirva para la memoria, incluso, ¿por qué no?, del proyecto Operación Islero, que existió la aproximación de España a tener lo que tenían esos estadounidenses a los que se les cayó 4 bombas. Pues España en su momento quiso tener su propio arsenal nuclear, como por ejemplo Rocketman, Kim Jong-un la tiene para defenderse del malvado Corea del Sur, del malvado Japón, del malvado Estados Unidos, en una guerra que sigue abierta desde el armisticio del año 1953. Y que, por cierto, Donald Trump ha conseguido enquistar y malmeter con la esclerotización de la línea divisoria, en la que Corea del Norte pues tiene asegurado un arsenal nuclear gracias al expresidente Donald Trump. Pero volviendo a Palomares, el asunto está que la memoria histórica debe ser completa y con todos los matices y vertientes y aportaciones, y una de esas es no solamente lo que pasó entonces en Palomares, con la gente de allí, con las consecuencias respecto a la tierra que se llevaron los estadounidenses, la que no se dejaron de llevar, las indemnizaciones, pero también el proyecto Operación Islero, con su proyección geoestratégica y geopolítica respecto a una potencial España nuclear. Como por ejemplo, pues Argentina también tuvo esas tentaciones, o incluso Egipto en los años 50 tuvo también tentaciones nucleares, y la Sudáfrica, que se metió en el incidente Vela, plausiblemente el incidente Vela, en el año 76, 10 años después, en una isla al sur de Sudáfrica, entre Sudáfrica y
la Antártida, en la que probablemente la colusión de los intereses de Sudáfrica y de Israel llevaron a un incidente que precisamente abrió la puerta a pues identificar quién podía haber participado en ese incidente, hasta hoy no perfectamente delimitado, aunque en parte el doctor del programa Dossier, Walter Martínez, el doctor Walter Martínez, pues tiene esa hipótesis de que la colusión de intereses de Israel y de Sudáfrica pues llevaron a esa prueba que fue captada por el satélite Vela, aunque a veces también se habla del Hotel Vela en Sudáfrica. Bueno, pues es una historia interesante, complementaria, como digo, a todos estos países que intentaron el arma atómica en plena Guerra Fría, entre los que está España y Carrero Blanco. Y la Operación Islero tiene un libro que merece la pena y que recomiendo vivamente y que lo leí en su tiempo, como reflejo de lo trasfondo que pudo estar en Palomares. Hay gente que se mete en la historia de si Manuel Fraga realmente se bañó en la isla, en la playa, isla no, en la playa de Palomares o no, o fue en otro sitio. Incluso se habla de que Las chicas de Almería, una película con Anne Baxter, que incluso se ofrecieron de hacer de corifeos respecto a la puesta en escena del embajador y de Manuel Fraga, pero son como titiriteros que tratan de esconder tanto las circunstancias respecto a las bases de los propios estadounidenses en aquel momento en España, Zaragoza, Morón, Rota, como todo este trasfondo geopolítico respecto a la no proliferación y a la proyección española respecto al arma nuclear. Y sin más, que cada cual investigue lo que le parezca, si tiene interés respecto a esta problemática y estas circunstancias históricas. Y sin más, eso, es que ricasco, agur berobat, beti jepean.